pues les damos la bienvenida a esta nueva transmisión de México Libertario con apoyo de Editorial Unión y Editorial Innisfree, en la cual tenemos la enorme oportunidad y lujo de poder comentar uno de los libros con los que muchos economistas y no economistas hemos emprendido la comprensión de esta ciencia. La obra es mirada como un clásico perdurable y no tiene desperdicio alguno. Economía en una lección de Henry Hazlitt, quien fue un filósofo economista de origen estadounidense que hizo grandes aportes a la teoría económica, nos ayuda a clarificar las consignas generalizadas sobre los sofismos y mitos económicos. Bien podría ser el distingo de cómo una gran mayoría de políticos visualiza la economía, partiendo de darle solución inmediata y apresurada a cualquier dolencia social por medio de las transferencias de dinero, las cuales no solo no combaten las deficiencias del pasado, sino que las exacerban. Pues bien, la obra nos dota de instrumentos para la identificación de problemas por medio del análisis que, además de contemplar el costo monetario, incluye también el costo de oportunidad. Es decir, o en otras palabras, aquello a lo que estamos dispuestos a renunciar por una mejor opción en un horizonte de tiempo más alargado. Vamos desmintiendo en esta obra que la guerra genera crecimiento económico, que el gasto público pueda paliar con éxito el desempleo, que la inversión privada es un mal en todo momento, o que la inflación coadyuve con el bienestar. En esta ocasión, para comentarlo, tenemos la compañía de dos ilustres economistas. Nos acompaña Natalia Motil. Ella es economista argentino que se desempeña como columnista, es analista económico en Libertad y Progreso y es especialista en comercio exterior y negocios. Bienvenida, Natalia, un gusto poder saludarte. Sigo mucho tu trabajo en Viva la Pepa. Ay, muchísimas gracias, un verdadero placer que me hayan invitado a participar y con una obra magnífica, así que más que encantada. Enseguida de Natalia comentaremos con el doctor Arturo Dam. Él es economista y filósofo, quien además de ser un referente del liberalismo aquí en México, también se desempeña como periodista, conferencista y es un destacado catedrático. Bienvenido, doctor, un gusto saludarlo nuevamente. Asael, muchas gracias por la invitación. Natalia, qué gusto compartir el Zoom contigo. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Natalia. Adelanta, Natalia, por favor. Bueno, cuando me invitaron a comentar la obra de Henry Hazlitt, yo la había leído hace algunos años, cuando comencé a trabajar en la Fundación Libertad y Progreso. Una compañera me había dicho, este libro, que no era economista, dijo, yo le recomendaba libros como Acción Humana, que había leído, Hayek, y ella me dijo, no, pero vos leé mejor este libro, me sirvió a mí, que yo no soy economista y no tengo muchas bases, me había dicho, porque realmente explica todo lo que vos quieras entender de la economía argentina, lo explica en cada uno de los capítulos de este libro. Así que es muy recomendable y realmente es que quiero analizar este libro con respecto a ejemplos tomados de nuestro país, porque es fundamental. Creo que no solo lo pasa para la Argentina, sino para el resto de los países de la región latinoamericana, que muchas veces nos encontramos con políticos que terminan aplicando políticas tan nefastas que uno dice, pero es tan simple de entender cuáles van a ser las consecuencias de ese tipo de políticas, o algunos mitos de que es posible que el sector público genere prosperidad en toda la población o la sociedad, o genere crecimiento, cuando hay evidencia de sobra de que eso no sucede. Y que leyendo quizás con este libro, que no es tampoco muy extenso, es muy fácil de entender, podríamos resolver varios de los problemas que hoy nos aquejan a todos los individuos y que nos impiden poder progresar y poder salir adelante. Pero bueno, sin nada más que agregar, voy a seleccionar algunos de los capítulos que a mí me parece que son fundamentales y lo voy a relacionar con algunos temas que estamos sufriendo hoy actualmente en nuestro país, para que ustedes también tengan una mirada macroeconómica de lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Uno de los capítulos que son fundamentales, que son las obras públicas, incrementan las cargas fiscales. Bueno, eso es algo que Henry Hazlitt reitera en muchos capítulos, esto de que, bueno, con el gasto público, con una expansión político, fiscal, no es posible mejorar el bienestar de los individuos de esa sociedad, sí, quizás de algún grupo que se encuentra atado
a los negociados con el Estado, pero lo cierto es que en el agregado no te mueve la aguja del amperímetro y todo lo contrario, genera una destrucción de la riqueza al final del día. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, tiene que financiarlo con puede elegir el camino no recesivo, que quiere decir bajar el gasto público, o lo que hicieron todos nuestros gobiernos de turnos es intentar financiar ese déficit fiscal o con emisión monetaria o con mayor incremento de los impuestos o con tomando deuda. Hoy la Argentina es uno de los países con las presiones fiscales más altas del mundo, sobre todo en empresas, una pequeña y mediana empresa, alrededor de 60 empleados. Hoy en nuestro país, según datos del propio Banco Mundial, paga un 106% por sobre sus ganancias netas en impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si todas las empresas tuvieran que pagar todos los impuestos y cargas fiscales y regulaciones que existen hoy en la Argentina, estarían prácticamente todas cerradas y quebradas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos mucha evasión fiscal por un lado, mucha tasa de informalidad, mucho trabajo en negro, pero por lo menos para ver, digamos, por qué es lo que pasa, por qué no, la Argentina, teniendo todo el potencial que tiene, los recursos humanos y los recursos naturales, no puede llegar a posicionarse como los países más ricos del mundo. Pero lo cierto es que la Argentina no siempre fue así y tuvo un crecimiento del 3,7% entre 1990 y los 2000. Después ese crecimiento anual se fue bajando hacia el 2,9% anual entre el 2000 y el 2010, para que en la última década el crecimiento anual promedio bajase al 0,3%. Lo mismo que el desempleo, y acá esto es esencial en Hazlitt, porque él tiene un capítulo dedicado a esto, que el gobierno siempre intenta incrementar lo que es o llegar al pleno empleo, es más, lo vemos en campaña seguramente, en todos los países tenemos que incrementar las tasas de empleo, llegar al pleno empleo, pero lo que necesitamos al final del día no es llegar al pleno empleo, sino todo lo contrario, incrementar el producto, es decir, inclusive que el Estado no obstaculice el crecimiento de ese producto, porque un producto mucho más alto, una productividad mucho más alta, hace crecer lo que son los salarios reales, permitiendo que esas empresas, pudiendo innovar, generar avances tecnológicos, puedan crecer y mejorar la vida de toda la sociedad. Sin embargo, el Estado muchas veces cree que puede incrementar el empleo con el gasto en público, muchas veces inclusive con proyectos, como bien lo dice Hazlitt, que no surgen de una necesidad de la sociedad, sino todo lo contrario, de que la necesidad es, bueno, como dice Keynes, ¿no? Pongamos acá, no importa qué trabajo sea, que cabe en un pozo y lo tapen en la noche, lo cierto es que esa gente trabaje, pero a mí ¿qué me sirve como sociedad cavar un pozo? Lo que nosotros necesitamos es trabajo productivo, que pueda mover el amperímetro del crecimiento económico. Bueno, acá en la Argentina hubo un crecimiento de lo que es el gasto público en los últimos años, pero también lo que son las tasas de desempleo. Entonces, ¿cómo un Estado más grande no se traduce en una mejora del bienestar de los individuos de esa sociedad, con mejores oportunidades o con inclusive más tasas de desempleo, más tasa de empleo, sino todo lo contrario, de que un Estado muchísimo más grande es también sinónimo de más desempleo, de gente de que no puede encontrar un lugar en lo que es el mercado de trabajo y no pueda sustentarse por sus propios medios. Pasamos en la Argentina de una tasa de promedio de desempleo del 11,9% entre la década de los 90 y los 2000, hacia el 13,2% entre el 2000 y el 2010, subiendo al 16% en la última década, un promedio anual del 16%. Hoy estamos hablando de una tasa real de desempleo de alrededor del 14,2%. Obviamente ese declive responde a
la falta de un programa económico consistente de largo plazo en el cual se le deje en las manos el futuro al sector privado y no que el sector público absorba todas las riquezas y las oportunidades que genera el sector privado. En la Argentina sabemos que no existe ninguna evidencia empírica que justifique que una unidad adicional en el sector público logra compensar toda la pérdida que se está ocasionando en el sector privado, es decir, con esa transferencia de recursos del sector privado hacia el sector público, porque recordemos, por ejemplo, con los impuestos, que con esos recursos una empresa privada podría generar avances tecnológicos, podría mejorar el servicio o el producto de mejor calidad, a un mejor precio, podría generar puestos de trabajo, y con esa innovación, con ese incremento de lo que es la productividad, podrían incrementarse los salarios reales de las personas. En sí, digamos, estamos condenando lo que es el bienestar general de la población. Durante, digamos, las últimas décadas en la Argentina, a diferencia del resto de los países, inclusive de la región, los países europeos, que aplicaron algún tipo de medida pro mercado, nosotros nos fuimos atrás, más allá de la década de los 90, que fue, creo que la de mayor apertura en nuestro país. Lo cierto es que hubo cada vez mayores intervenciones estatales, luego del 2001 se empieza a intensificar y la presencia del Estado se hace cada vez más grande. Desde el 2003 en la Argentina el gasto público consolidado en relación al Producto Bruto Interno pasó del 25,6% al 39% en el 2009. Luego al 41,3% en el 2013 y al 45,6% en el 2016. Sí, en el 2019 tuvimos una pequeña caída, pero muy magra, de lo que es el gasto público, y ya en el último periodo de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, pero inclusive quizás ustedes lo conocen como un gobierno bastante promercado, pero cuando vamos a los hechos, lamentablemente no hubo una reducción de ese aparato estatal. Se redujeron los ministerios en el último periodo, duran 4 años, en los últimos 2 años, pero no bajaron la nómina de empleados, o sea, los empleados públicos fueron los mismos en todos estos años. Entonces, en sí no hubo grandes cambios en este tipo de materia. Entonces, ¿por qué se explica ese incremento del gasto público en lo que fue en la Argentina? Hubo obviamente más empleados públicos que subieron, para que vean lo enorme, esto de que más empleo público no se traduce en más bienestar, subió alrededor en 2 millones y se mantuvo entre el 2003 y en el 2015, 2 millones más de empleados públicos, pero lamentablemente, como les había mencionado anteriormente, eso no se tradujo en un mayor crecimiento económico. Si comparamos lo que fue 2003 versus 2018, vemos que la cantidad de empleados públicos se incrementó en los 3 niveles, tanto a nivel nacional, estamos hablando del 55%, una suba a nivel municipal, un 117%, y un 77% a nivel provincial. Ese es un grave problema que nos está sufriendo hoy la Argentina, de que justamente muchas provincias hoy no tienen un sector privado y que mucha gente que viven en provincias del norte, en las provincias más pobres, el 70% son empleados públicos, y es más, se ha incentivado a los gobiernos estatales a crear más empleados públicos en vez de bajar la recaudación, la presión impositiva, y que sea el sector privado el que pueda proliferar en estos casos. Es más, ahora nos estamos debatiendo lo que es la ley del etiquetado, que quiere decir, algunos productos hoy en la Argentina les quieren poner un sello negro al frente que diga, si tiene exceso de azúcar, exceso de sodio, etc. Por ejemplo, el norte argentino, que es una de las regiones más pobres de nuestro país, depende de lo que es la industria azucarera.
que genera un montón de puestos de trabajo, y en estas zonas alrededor de 7, 8 de cada 10 chicos se encuentran en situación de pobreza. Y con este tipo de ley estás desincentivando, vas a terminar afectando a lo que es la producción de azúcar en nuestro país, pero no solo eso, porque no es solamente un etiquetado que le quieren hacer a un envase, sino también prohibirles que puedan promocionar, que puedan publicitar esas empresas, que tengan que repensar todo su modelo de negocios. Entonces, en un país que está totalmente empobrecido por la última crisis de la pandemia, de las mismas restricciones llevadas adelante por el gobierno, con este tipo de leyes lo único que estás desincentivando son el emprendedurismo, al sector privado, como motor de crecimiento económico, y terminás afectando a aquellos sectores claves que son hoy en nuestro país, y que son los que también generan más puestos de trabajo. Entonces, en sí, como vemos, pero son noticias que nos inundan todos los diarios, todos los días. Bueno, también hubo lo que es el crecimiento del gasto público en los últimos años, hubo más personas que no habían aportado al sistema de jubilación y entraron se jubilaron por moratoria provisional, lo que obviamente incrementó el déficit fiscal en nuestro país. Hoy el sistema previsional argentino se encuentra totalmente quebrado, es necesaria una reforma del sistema previsional, dejar de ser de reparto quizás hacia un sistema de capitalización individual, como lo habíamos tenido en la Argentina. Y por otra parte, lo que son los planes sociales, que hoy en la Argentina son un instrumento de captación política. Muchos en las campañas políticas te hablan de transformar los planes sociales en trabajo. Sin embargo, desafortunadamente a ningún político de turno, sobre todo a los que tienen esa visión tan socialista, quieren reducir esos planes sociales, porque un plan social significa un voto, es decir, tener amarrada a esa persona que dependa de esas migajas que le da el Estado al final del día y que no pueda generar sus propios sustentos para poder desarrollarse y pueda tener su propio trabajo y llevarle el pan y la comida a sus hijos. Obviamente también tenemos un tema tarifario, de que están muy atrasadas las políticas, los precios, las tarifas de los servicios públicos, y que siempre hay un montón de deuda de lo que es el sector público y siempre se ha ajustado por vía del sector privado, con más devaluaciones de la moneda. Otra de las formas que utilizaron el gobierno para tratar de financiar ese déficit fiscal, ese gasto público que se ha incrementado en los últimos años, fue vía emisión monetaria. Esa emisión monetaria, esa inyección de pesos en la economía, pesos que nadie quiere, terminaron corroyendo el valor de la moneda local, y hoy la Argentina es el tercer país del mundo con la inflación más alta. Tenemos inflaciones anuales del 50%, estamos proyectando para el año que viene una inflación anual del 60%, una inflación festejamos mensual del 3,5%, del 3%, cuando muchos de los países acumulan esa inflación no en un mes, sino en 3 años. En la Argentina la tenemos en un solo mes, o sea, los precios cambian todo el tiempo, y es imposible llevar adelante un simple cálculo empresarial en nuestro país. Para que se den una idea, no existe esta idea del ahorro, de la posibilidad de progreso. Yo sé que muchos, por ejemplo, planifican ya qué es lo que van a hacer en el verano. Acá en la Argentina no podés hacer eso, porque no sabés cuánto se van a incrementar los precios de un mes a otro, no tenés la capacidad de poder ahorrar. Inclusive para un país, para poder crecer y poder desarrollarse, ¿qué es lo que necesita? Necesita de capital, y el capital lo ahorras durante mucho tiempo. Pero en la Argentina se hace todo lo posible para desincentivar lo que es el ahorro.
Entonces, desafortunadamente, ese tipo de prácticas siempre nos terminan perjudicando y hace que la Argentina cada vez sea más chiquita, y hoy el sector privado, productivo, no genera puestos de trabajo desde el 2011, tengamos cada vez más personas empleadas, pero cada vez vivamos peor. Es más, un poco de inflación, esto de la inflación no es mala con moderación, eso ya me lo dijeron en su momento algunos de mis profesores cuando yo era estudiante, y realmente es que en la Argentina convivís con inflaciones altísimas y les puedo asegurar que no hay ningún tipo de posibilidad de poder desarrollarse y de crecer y de que una empresa pueda proliferar con este tipo de números. Bueno, y seguimos con políticas monetarias expansivas en nuestro país durante el último tiempo. Con la crisis de la pandemia se intentó amortiguar esas medidas restrictivas, que en la Argentina duraron alrededor de 9 meses, inyectando pesos en la economía, que es lo que terminó pasando en los primeros meses de la pandemia. Se terminó disparando lo que es el tipo de cambio y obviamente eso afectó al bolsillo de todos los argentinos. Ahí es cuando el Banco Central de la Argentina comienza a asustarse y empieza a absorber esos pesos que había emitido inicialmente con deuda remunerada. ¿Qué quiere decir? El Banco Central emite una serie de bonos a una tasa de interés y les dice a esos bancos, a esas personas: mira, yo te doy este papelito, yo te prometo que en algún momento te voy a pagar lo que dice este papelito con algún tipo de interés, y vos a cambio me das esos pesos. Entonces, con una forma, digamos, intentan bajar lo que son las presiones inflacionarias en ese momento, pero el tema es que esa deuda remunerada se va acrecentando y hoy estamos emitiendo para pagar los intereses de esa deuda. En sí no solucionás nada en el corto plazo, lo único que estás haciendo es patear para adelante los problemas que tenés inflacionarios, y por eso, por ende, también la inflación se va disparando. El tema es que, bueno, sí, seguramente van a licuar parte de esa deuda en pesos que hoy estamos teniendo con más inflación, con una subida del tipo de cambio, con una devaluación, y obviamente ya sabemos eso en qué termina. Eso por un lado, digamos, todo lo que es el gasto público, que Hazlitt lo reitera muchas veces, y uno quizás cuando lo va leyendo al libro dice, sí, es cierto, es lo que sucede en la Argentina innumerables ocasiones, y es como leer, digamos, una historia, un final que ya sabemos cómo va a terminar. Otro de los temas que a mí me interesa mucho recalcar de este libro es el control de precios. También es fundamental porque en la Argentina seguimos con los controles de precios. Bueno, ahora también sabemos cuáles son los efectos que tienen en países como en China, que se controlaron los precios del carbón el año pasado y hoy están frente a una crisis energética que está afectando las perspectivas de crecimiento de China y todo lo que conlleva junto con esta crisis inmobiliaria. Pero bueno, respecto al control de precios, nunca funcionaron y no lo van a hacer. Digamos, desde el año alrededor del 301 hubo un emperador romano, Diocleciano, que intentó, mediante lo que se denominó el edicto sobre precios máximos, regular los precios generales de la economía romana. Sin embargo, no fue la solución a los problemas, sino que efectivamente, ¿qué es lo que terminó pasando? Generando la escasez de esos productos que se intentaban controlar. Siempre cuando se establece un precio mínimo por debajo del precio de equilibrio, generas una escasez de ese producto. En la Argentina sucede lo mismo. Hoy tenemos algunos sectores, la economía se encuentra totalmente controlada, es más, salen los funcionarios públicos a controlar los precios, a perseguir a los empresarios,
y al final del día vemos que en la góndola hay cada vez menos productos de ese bien. Y en los que se terminan perjudicando somos nosotros, porque cuando vos estableces un precio por debajo de lo que es el precio de equilibrio, la gente va y demanda más ese bien, entonces se genera un incremento de la demanda, pero no hay ningún incentivo para generar un crecimiento de la oferta. Los márgenes, como decía en Haslick, se van reduciendo, inclusive la producción, la oferta más marginal comienza a desaparecer del mercado, y es lo que se produce, los síntomas de esa escasez de productos y ese establecimiento de control de precios, es que la gente haga largas colas para poder conseguir ese producto, o inclusive tenga que conseguir ese producto en el mercado en negro, con un precio muchísimo más alto del que hubiese sido en una situación en la que efectivamente no hubiese control de precios, y la cual se establecerían los precios por el mercado. Obviamente, como dijimos, perjudica al individuo al final del día, y vemos que cada vez consumimos un tipo de producto, una marca de ese producto, en vez de que sea más diversificado. Bueno, ya creo que me extendí bastante, así que esos eran los principales puntos, y quería remarcarles que sirve este libro, no es una cuestión abstracta y que uno lee y dice, bueno, sí, está todo bien, pero después no se condice con la realidad, como a veces pasa con algunos libros bastante de índole marxista, comunista o keynesiano, sino todo lo contrario, que hay evidencia empírica, y la Argentina creo que es evidencia empírica de sobra para explicar varios capítulos de este libro. Natalie, muchísimas gracias por tus comentarios y además de darnos una perspectiva adecuada y puntual de cómo están los indicadores macroeconómicos en este momento en Argentina, y es algo que no difiere mucho de la situación económica también en nuestro país, aquí en México. La política económica está guiada con un emparejamiento similar al de la Argentina. En este caso, pues también la política fiscal en México por parte de nuestros gobiernos la han encaminado también a una mayor tributación o a un apretamiento por el lado de los contribuyentes. En este momento tenemos ahorita un severo problema de una empresa productiva del Estado, que así le pusieron los políticos en pro de generar una cierta confianza, ¿no? para todos los consumidores, en donde la situación de sus finanzas pone en riesgo también las finanzas públicas del país en su totalidad. Eso por una parte. Por el otro lado, si bien nuestra política monetaria ha tenido, pues no un mal desempeño, con este gobierno igualmente se ha coqueteado con que se utilicen otro tipo de herramientas como es el señoreaje, que bien nos los explicaste hace un momento, en donde se pueda emitir mayor moneda o que el mismo Banco Central esté a disposición de las finanzas públicas. Se ha coqueteado. Sin embargo, han habido mecanismos institucionales que le han dado vuelta o han prohibido que puedan legislar a favor de una política tan agresiva y una política que podría poner en grave riesgo las finanzas o la estabilidad de nuestra propia moneda. Pues muchas gracias, Natalie. Enseguida continuamos contigo. En este momento le cedo la palabra al doctor Arturo Dam. Asael, muchísimas gracias. Muchas felicidades, Natalie, por tu exposición, que nos da una visión de la situación económica argentina y cómo el libro de Henry Hazlitt nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando y, sobre todo, a saber qué es lo que hay que corregir para poder volver al camino del progreso económico. Bueno, a ver, yo quisiera comenzar mi participación respondiendo a la pregunta ¿quién fue Henry Hazlitt? ¿Sí? Me voy a permitir leer de la contraportada de esta edición de La Economía en una Lección, que es la edición que en los años 70 publicó la editorial Universidad de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Yo tengo varias ediciones de La Economía en una Lección de Henry Hazlitt. Esta es la que más quiero porque fue la primera que tuve y está toda subrayada, apuntada y demás.
Entonces, a ver, ¿quién fue Henry Hazlitt? Leemos en la contraportada del libro. Hazlitt nació en Filadelfia en 1894. Terminados sus estudios en Nueva York, inició su carrera de escritor en 1930, colaborando con el Wall Street Journal. Posteriormente, se dedicó a la crítica literaria en The New York Sun, The Nation y The American Mercury. En 1934, inició su colaboración en el New York Times, primero como editorialista y más tarde como columnista de temas financieros. Durante más de 20 años ha sido editor asociado de Newsweek, escribiendo semanalmente la columna Business Times. Entre sus numerosas obras destacan una muy importante, The Failure of the New Economics, ¿sí?, que se tradujo al español como El error de la nueva economía, traducción que no hace justicia al título original, porque dice The Failure, el fracaso de la nueva economía. ¿Y cuál es la nueva economía a la que se refiere Hazlitt aquí? El keynesianismo. Yo creo que esta obra de Hazlitt, el fracaso de la nueva economía, es una obra que todo economista debería de leer, porque lo que hace Hazlitt ahí es prácticamente párrafo por párrafo analizar la teoría general de Keynes de 1936, ¿sí?, y, vamos a decirlo así, desmentir todas sus falacias. The Failure of the New Economy, The Great Idea, Men versus the Welfare State, The Foundation of Ethics, The Conquest of Poverty, La Conquista de la Pobreza, otra obra de Hazlitt que hay que leer. Me dirán, oye, pero es que esta obra de Hazlitt, La Conquista de la Pobreza, sí se escribió, apareció allá por los años 50 del siglo pasado. ¿Qué nos tiene que decir una obra ya tan vieja? En concreto, no, perdón, en 1973 sigue estando vigente, sobre todo para países como México, como Argentina, en el cual buena parte de la población sigue sobreviviendo en la pobreza. Y bueno, pues la más conocida de las obras de Hazlitt, La economía en una lección. Hazlitt fallece, muere en 1993. Bueno, el título de la obra es La economía en una lección, pero si nosotros nos vamos al índice, vemos que está compuesta por 23 capítulos. Entonces podríamos pensar que cada capítulo trata un tema distinto, como ya lo vimos con Natalia. Entonces uno podría pensar que al final de cuentas así es, que lo que Hazlitt nos presenta aquí son 23 lecciones de economía. Pero el libro no se llama 23 lecciones de economía, se llama La economía en una lección. ¿Y cuál es esa lección? De los 23 temas sobre los cuales nos alecciona Hazlitt, ¿cuál es el que él mismo considera más importante y que considera que es la lección? Que dicho sea de paso, es el nombre del primer capítulo, La lección. Pero antes del primer capítulo hay un prefacio escrito por Henry Hazlitt, del cual me permito leer algunos renglones. Dice, este libro contiene un análisis de los sofismas económicos que han alcanzado en los últimos tiempos preponderancia suficiente hasta convertirse casi en una nueva ortodoxia. ¿Sí? Este libro se publicó por primera vez en 1946. Estamos ya en el 2021 y uno podría preguntarse si todos estos sofismas, que son razones, argumentaciones falsos con apariencia de verdad, no fueron ya superados. Y desafortunadamente no, como ya nos lo explicaba Natalia, ¿no? Estos sofismas siguen estando presentes. Dice Hazlitt, unos cuantos renglones más abajo, en este momento, 1946, pero también 2021, no existe en el mundo un gobierno importante cuya política económica no se halle influida, cuando no totalmente determinada, por la aceptación de alguna de aquellas falacias, de alguno de aquellos sofismas. Quizá el camino más corto y más seguro para el entendimiento de la economía sea una previa disección de los aludidos errores y singularmente del error central del que todos parten, que es precisamente en lo que consiste, según Hazlitt,
la lección. La lección. Bueno. Capítulo 1, la lección. Me permito leer el primer párrafo. Dice, la economía, y se refiere a la ciencia económica, y derivado de eso a las políticas económicas, se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre. Esto no es una simple casualidad, ya que las dificultades inherentes a la materia, en todo caso bastarían, ¿sí?, se ven centuplicadas a causa de un factor que resulta insignificante para la física, las matemáticas o la medicina: la marcada presencia de intereses egoístas. Aunque cada grupo posee ciertos intereses económicos idénticos, ¿sí?, a los de todos los demás, tiene también, como veremos, intereses contrapuestos a los de los restantes sectores. Y aunque ciertas políticas o directrices públicas puedan a la larga beneficiar a todos, otras beneficiarán solo a un grupo a expensa de los demás. Ejemplo, exportadores e importadores. ¿Cuál es el interés que tienen los exportadores con relación al tipo de cambio de su moneda con las divisas de los países a los que exportan? Pues que se devalúe. ¿Cuál es el interés que tienen los importadores con relación a su moneda, ¿sí?, con relación a la paridad con otras divisas? ¿Sí? Que se revalúe. Dos grupos de agentes económicos con intereses encontrados. Y entonces la pregunta sería, ¿la política cambiaria a cuál de estos dos grupos debería de beneficiar? Y la respuesta que daría Hazlitt es que no debería de haber política cambiaria, que el tipo de cambio tendría que determinarse, como debe de ser con cualquier otro precio, por la relación entre oferta y demanda en el mercado, ¿sí? En el mercado, ¿sí? Y luego dice Hazlitt, la persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles producirá a largo plazo, no solo sobre el sector aludido, sino sobre toda la comunidad. Dice, hay esta persistente tendencia a considerar, por ejemplo, con relación a las políticas económicas, nada más al grupo que va a beneficiar, sin tomar en cuenta a los que puede perjudicar, y nada más los beneficios que traerá a corto plazo, sin tratar, ¿sí?, de prever cuáles van a ser los beneficios, ¿sí?, perjudiciales a largo plazo. Dice, en ello consiste la fundamental diferencia, fíjense, entre la buena y la mala economía. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero tan solo contempla las consecuencias directas del plan a aplicar. El segundo no desatiende las indirectas y más lejanas. Aquel solo considera los efectos de una determinada política en el pasado o en el futuro sobre cierto sector. El buen economista, se preocupa también de los efectos que tal política ejercerá sobre todos los grupos. Y luego, dice una de las frases que yo le digo a mis alumnos que cualquier buen economista debería tatuarse en el antebrazo, ¿sí?, para tenerla siempre presente. Dice Hazlitt, y este concepto a mí me gusta mucho, el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto política y no meramente sus consecuencias inmediatas. En calcular las repercusiones de tal política, no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. En eso consiste, para Henry Hazlitt, el arte de la economía. Y esto nos remite a los antecedentes de Henry Hazlitt, porque el que tenga cierto conocimiento de la historia del pensamiento económico, si lee esto que dice Hazlitt cuando habla de cuál es la diferencia fundamental entre la buena y la mala economía, entre el buen y el mal economista, inmediatamente se acordará de lo que en la primera mitad del siglo XIX en Francia dijo Federico Bastiat, ¿sí?, sobre todo en su obra, en uno de sus escritos más conocidos, Lo que se ve y lo que no se ve. Y permítanme citar a Federico Bastiat, y saco estos textos de las obras escogidas de Federico Bastiat de Unión Editorial.
Dice Bastiat, en el ámbito económico, un acto, un hábito, una institución, una ley, no producen solo un efecto, sino una serie de efectos. La diferencia entre un mal economista y uno bueno se reduce a que, mientras el primero se fija en el efecto visible, el segundo tiene en cuenta el efecto que no se ve. Pero también aquellos que es preciso prever. Sin embargo, esta diferencia entre el buen y el mal economista es enorme, pues casi siempre ocurre que cuando la consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias ulteriores resultan funestas y viceversa. De donde se sigue, y concluyo con la cita de Bastiat, que el mal economista procura un exiguo bien momentáneo al que seguirá un gran mal duradero, mientras que el verdadero economista procura un gran bien perdurable a cambio de un mal tan solo pasajero. Por esto es que muchos han calificado a Henry Hazlitt como el Federico Bastiat del siglo XX, porque la influencia de Federico Bastiat en el pensamiento de Henry Hazlitt y en la manera que tiene Hazlitt de explicar fenómenos como son los económicos, que son complejos, sin duda alguna, se ve la influencia de Federico Bastiat. Ahora, nada más para mencionar alguna de estas falacias económicas o alguno de estos, como dice Hazlitt al inicio en el prefacio, alguno de estos sofismas económicos. Por ejemplo, capítulo 11, el afán de exportar. ¿Qué es lo primero que dice Hazlitt? El ansia enfermiza de exportar que experimentan todas las naciones se halla superada tan solo por el temor, no menos morboso, a las importaciones. Si uno le pregunta a la gente, oye, ¿qué es más importante? ¿Exportar o importar? ¿Sí? La gran mayoría responde exportar. Y entonces habría que decirlo, pero a ver, ten en cuenta que con lo que exportamos satisfacen sus necesidades los consumidores extranjeros, pero con lo que importamos satisfacemos nuestras necesidades nosotros. Y desde nuestro punto de vista, ¿qué es más importante? ¿Que otros satisfagan sus necesidades o que nosotros seamos capaces de satisfacer las nuestras? Pero es interesante ver cómo la pregunta, oye, ¿qué es más importante? ¿Exportar o importar? La mayoría de la gente responde exportar. Cuando bien vistas las cosas, lo importante es importar. Y si necesitamos importar, y ese es el fin, disponer de los bienes importados con los cuales satisfacer nuestras necesidades, pues necesitamos exportar, que vendría a ser el medio. Por ejemplo, en el caso de México, ¿con qué moneda pagamos las importaciones? Con los dólares. ¿Cómo le hacemos para obtener dólares? Entre otras maneras, porque no es la única, exportando. Entonces, exportamos para obtener los dólares con los cuales poder pagar las importaciones con las cuales nosotros vamos a satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? El ansia enfermiza de exportar que experimentan todas las naciones se halla superada tan solo por el temor no menos morboso a las importaciones. Y luego viene aquí toda la explicación que da Hazlitt de por qué, ¿sí?, esta apreciación es más importante exportar que importar, es equivocada. Y no lo voy a explicar precisamente para que ustedes, quienes están viendo, ¿sí?, esta sesión dedicada a la economía en una lección de Hazlitt, pues adquieran el libro y lo lean. Otro ejemplo, ¿sí?, de que ya mencionaba Natalia, la estabilización de precios. Los intentos de mantener permanentemente los precios de determinados artículos por encima de los niveles naturales de mercado han fracasado con tanta frecuencia, tan desastrosamente, ¿sí?, y de manera tan notoria, que los insinceros grupos influyentes y los burócratas sobre los que aquellos presionan raras veces manifiestan abiertamente su propósito, ¿sí? Abiertamente su propósito, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en México hay toda una discusión en torno a los precios justos, que dicho sea de paso es un concepto totalmente erróneo,
porque lo único que puede ser justo es la conducta humana. Y los precios no son conducta humana, los precios son razones de cambio, tanto de esto por tanto de aquello. Claro, consecuencia de la conducta humana, del acuerdo entre oferentes y demandantes para determinar un precio intercambiar. Pero los precios no son conducta humana, son razones de cambio. Entonces ya el concepto precio justo es un concepto equivocado, ¿sí? ¿Y por qué en México ahorita se está discutiendo el tema del precio justo? Porque se pretende llevar a cabo una contrarreforma eléctrica que le devuelva el monopolio y el monopsonio de la electricidad a la empresa del Estado, con el objetivo de que los mexicanos podamos acceder a la electricidad a precios justos, ¿sí? A precios justos. Es un tema que está presente hoy en día en la discusión en México, ¿sí? Y de eso habla Hazlitt en el capítulo 15, ¿no? La estabilización de precios. 20, capítulo 20, la función de los beneficios, de las utilidades. Dice Hazlitt, la indignación que muestra mucha gente hoy en día ante la sola mención de la palabra beneficios indica la escasa comprensión que generalmente existe de la vital función que desempeñan en nuestra economía nacional. Y obviamente se está refiriendo a los beneficios de los empresarios, a las ganancias, a las utilidades de los empresarios. Y este es un tema que está vigente hoy en día en México. ¿Cuántas veces no ha dicho Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que él no está en contra de las ganancias de los empresarios siempre y cuando sean razonables? Ahora, yo quiero ver, primero, quién es el valiente que define qué es una ganancia razonable desde el punto de vista meramente teórico. Y luego, suponiendo que tengamos esa definición, ¿sí?, cómo calcular en la práctica cuál es una ganancia razonable, lo cual está ligado, por ejemplo, con el control de precios, porque si yo considero que la ganancia que fulanito está obteniendo no es razonable y le tiene que bajar, lo que yo, gobierno, tengo que hacer para que le baje es controlar su precio, imponerle un precio máximo por arriba del cual no debe ofrecer, ¿sí? No debe ofrecer, ¿sí? Capítulo, el último, ¿sí? 23. La lección expuesta con mayor claridad. Dice Hazlitt, el objeto de la ciencia económica, como con tanta reiteración se ha expuesto a lo largo del libro, es percibir consecuencias secundarias. También lo es, naturalmente, prever consecuencias generales. Para ser breves, es la ciencia, se refiere a la ciencia de la economía, que es toda una discusión. Bueno, ¿la economía es o no es una ciencia? Yo creo que sí, pero bueno, ese es tema de otra reunión. Es la ciencia que calcula los resultados de determinada política económica, simplemente planeada o puesta en práctica, no solo a corto plazo, y en relación con algún grupo de intereses especiales, sino a la larga, y en relación con el interés general de toda la colectividad, ¿sí? Y luego dice algo que a mí me llama mucho la atención, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Dice, del mismo modo, el economista, al enfrentarse con un problema práctico, debe conocer tanto los datos esenciales de su planteamiento como las deducciones válidas que puedan inferirse lógicamente. En la ciencia económica, el dominio del aspecto deductivo, ¿sí?, es tan importante como el conocimiento adecuado de los hechos que se contemplan, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la manera correcta, por no decir la única, de hacer teoría económica? De manera lógico-deductiva. Deducir de principios lógicos, ¿sí?, de, vamos a decirlo así, axiomas, ¿sí?, todo el conocimiento de la economía, ¿sí? Hoy en día, este gran libro, pequeño gran libro de Henry Hazlitt, La economía en una lección, ¿sí?, me parece a mí que es una lectura obligada. Lo decía Natalia y estoy totalmente de acuerdo. A ver, queremos entender
¿sí?, los problemas económicos que estamos padeciendo en América Latina, desde México hasta Argentina. Queremos conocer cuáles son las causas de esos problemas económicos. Lo más importante, queremos saber cuáles son las soluciones a esos problemas económicos. Un buen lugar para empezar a buscar las respuestas, sin duda alguna, es La economía en una lección de Henry Hazlitt. Que más que la economía en una lección, me atrevería a decirlo, es una gran lección de economía, con muchas excelentes lecciones de economía en particular, con relación a cada uno de los temas que toca Henry Hazlitt en su libro. Yo felicito mucho a los organizadores de este evento, ¿sí?, que vuelvan, ¿sí?, a mencionar a Hazlitt, que nos permitan a Natalia y a mí hablar del libro, a Sael también. Muchas felicidades, y a todo el que esté interesado en temas de economía. Yo creo que todo mundo debería de estar interesado en temas de economía. Recuerdo una frase de Israel Kirzner, ¿sí?, economista, que decía que no es literal la frase, pero es la idea, que la educación económica, la cultura económica, en estos momentos, sin duda alguna, sería algo verdaderamente revolucionario, porque le permitiría al ciudadano, que no es economista, ¿sí?, entender, entre otras cosas, las falsas propuestas, promesas que muchas veces hacen los políticos, promesas que a simple vista suenan muy bien, pero que si somos capaces de prever las consecuencias generales y a largo plazo de las mismas, jamás votaríamos por esos políticos. Yo creo que esta ya es una excelente razón para leer, estudiar, comentar La economía en una lección de Henry Hazlitt. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y concuerdo totalmente que este libro es, lejos de darnos una abrupta enseñanza de economía o muy técnica, nos guía precisamente para el entendimiento de algunos atavismos económicos contemporáneos y no contemporáneos que estamos experimentando hoy en día con nuestras economías, sobre todo cuando se tiene que hablar, como bien lo comentaba, de la satisfacción de las necesidades, en este caso si de exportar o de importar, o la cantidad suficiente de abanico de bienes y servicios que tenemos nosotros para poder tener un cierto bienestar, o los controles de precios, que si bien en estos círculos son muy comentados cuáles son las consecuencias y las negatividades de imponerlos, nunca está de más volverlo a tocar para la audiencia que tal vez no está tan empapada con estos temas fundamentales de la teoría económica, o como otros aquellos que atienden más a las propuestas inflacionarias, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el control o la estabilidad que debemos de tener en esta moneda. Pues entonces pasamos a darle espacio a 3 preguntas puntuales que tenemos. Ya me comunicarán ustedes quién desea contestarlas. Mira, la primera dice, ¿qué bienes o servicios de infraestructura podría suministrar el sector público para la sociedad sin pena de perjudicar al sector privado? Desde mi visión, el Estado debería ocuparse de lo mínimo indispensable. En la Argentina me parece que solo se debería enfocar en lo que es la seguridad, y después lo que es educación, lo que es salud. Ya vemos experiencias en el resto del mundo que debería pasar a manos del sector público. Es más, a mí me gusta tomar mucho lo que son los ejemplos de reformas estructurales que se llevaron adelante a partir de la década de los 50 en los países nórdicos o inclusive en los tigres asiáticos, en los cuales aquellas empresas también tenían déficit fiscales o problemas en las cuentas públicas, como lo está teniendo la Argentina, como veo que lo tiene México. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, aquellas empresas públicas que eran deficitarias y que
podrían pasar a manos tranquilamente del sector privado y que el sector privado fuese mucho más eficiente en dar el servicio y generar, digamos, un producto o un servicio de mejor calidad para el público, bueno, pasaba a manos del sector privado, es decir, las ponían a competir a las empresas públicas a la par de lo que son las empresas privadas. Y eso permitió, obviamente, todo esto de los lobbies y de los negociados con determinado grupo político de intereses egoístas, con los que tienen hoy el poder, bueno, terminar con ese entramado bastante corrupto. Así que, nada, me parece que esa es para tomar ejemplo y para revisar esos ejemplos a nivel mundial y enfocarnos en eso. Muchísimas gracias, Natalia. Tenemos otra pregunta y dice, ¿en qué ocasión el gobierno sí podría brindar subsidios y en caso de hacerlo, cuáles deben de ser sus características y limitaciones? Por favor. A ver, en los casos en los cuales fuera estrictamente necesario, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir? En los casos en los cuales sin ese subsidio la persona no podría satisfacer correctamente sus necesidades. Ahora, a ver, yo no creo que el gobierno deba subsidiar la producción y oferta de bienes y servicios en ningún caso. Podríamos hablar de subsidiar la compra de bienes y servicios en los casos que sea necesario. A ver, se me ocurre un caso, ¿no? Un desastre natural que afecta a muchísimas familias, que de pronto lo perdieron todo. Bueno, yo creo que en ese caso se justificaría que el gobierno echara la mano de manera temporal, de manera solidaria y de manera subsidiaria. Solidaria, bueno, porque allá hay gente que necesita, por razones obvias, se quedaron sin nada, que se les eche la mano. Y subsidiaria nada más en la medida en que sea necesario, ¿sí? Porque al final de cuentas, con los subsidios, lo que el gobierno hace es obligar a los contribuyentes, de cuyo bolsillo salen los recursos para subsidiar, a ayudar a beneficiar a algunas otras personas. Y a ver, yo no estoy en contra de que nos ayudemos los unos a los otros, y ojalá fuéramos más solidarios de lo que somos, pero sí estoy en contra de que nos obliguen a ayudar a los demás. En eso sí estoy en contra, porque al final de cuentas, pues si le rascamos un poquito, podríamos llegar a la conclusión de que eso es esclavitud, que estoy obligando a trabajar en beneficio de alguien más, ¿sí? Entonces, este tema de los subsidios creo que tendría que ser una medida verdaderamente excepcional cuando se trate del bienestar de las personas, el bienestar de las familias, pero de ninguna manera, por ejemplo, subsidiar la producción, oferta de bienes y servicios, empresa que tenga que quebrar, lo correcto desde el punto de vista económico es que quiebre. Si las empiezas a subsidiar, bueno, estás evitando, ¿sí?, que haya una reasignación más productiva de factores de la producción, estás sentando antecedentes, por qué a ellos sí, por qué a mí no, ¿no? Entonces, el tema de los subsidios creo yo que es un tema que se tiene que aplicar sobre todo por el lado de la demanda cuando realmente sea necesario, en ningún otro caso. Muchísimas gracias, doctor. Básicamente es resumir la regla de oro que se nos muestra en teoría económica. Es un subsidio debe ser focalizado y temporal. A continuación, la última pregunta viene en el contexto que estamos actualmente y que resume, creo yo, muchísimos años de discusión dentro de la ciencia económica. Dice, en una crisis económica, ¿es necesario el ejercicio de una política monetaria y fiscal activa para atenuar sus efectos? De ser así, ¿cuáles serían las adecuadas? ¿O se debe considerar dejar que el mercado deba corregir las distorsiones? Creo que ahí respondieron bien de dejar que el mercado corrija las distorsiones. A ver, el ejemplo creo que más claro que nosotros tenemos es lo que sucedió en la última crisis de la pandemia. La pandemia fue un shock exógeno, es decir, la gente se enfermaba más allá de las restricciones impuestas por los diferentes gobiernos de distanciamiento social que prohibía a la gente trasladarse a sus puestos de trabajo, como el caso de la Argentina, que duró 9 meses. Lo cierto es que la gente se enfermaba
no iba a trabajar y obviamente eso generaba una parálisis de ese sector o esa actividad empresarial. Ahora bien, tiene que salir el Estado, como salió en los diferentes gobiernos en el mundo, a inyectar en liquidez en la economía, aplicar una política monetaria expansiva, y no, porque después terminan generando por solucionar, y creo que Hazlitt lo define muy bien, por solucionar efectos muy de corto plazo, nosotros estamos condenando lo que es el largo plazo. Hoy muchísimos países están viendo afectados por las altas presiones inflacionarias por las políticas llevadas adelante durante el año pasado. Es más, se está hablando de que en Estados Unidos, por ejemplo, la inflación deja de ser transitoria para ser un hecho permanente. Y obviamente después termina pasando que el remedio es mucho peor que la propia enfermedad. Entonces, creo que en situaciones como las que sucedió el año pasado y que seguramente van a suceder en lo que nos queda de historia mundial, dejar que el mercado, digamos, active sus mecanismos y que el orden espontáneo haga lo que tenga que hacer y que, bueno, nos vayamos a los austríacos no nos gusta hablar de equilibrio, pero bueno, a un nuevo equilibrio, a otra situación, pero dejarlo en manos del mercado. Sabemos que cada vez que el Estado interviene es para peor y termina generando muchísimas más distorsiones en los mercados y en las economías que son mucho más duraderas y que las consecuencias las tenemos que todavía terminar pagando hasta el día de hoy. A mí me gusta mucho una frase de Mises en la que dice, la intervención genera más intervención, y es así, vos intentando solucionar o aplicando un parche en un determinado sector o situación, después te ves en la necesidad, forzado por esa misma política, a intervenir con más parches. Así que eso lo dejaría en manos del mercado. Muchísimas gracias, Nathalie. Sí, nada adelante. más complementar lo que dijo, dice, a los austriacos no nos gusta el equilibrio, pero sí la tendencia al equilibrio, ¿sí? Y por austriacos me refiero a los economistas que seguimos fundamentalmente a Menger, a Mises, a Hayek y a Rothbard, ¿sí? Pero a ver, hay una cosa interesante y retomo lo que se Natalia. A ver, yo me pregunto, ¿en cuántos países que el año pasado sus gobiernos aplicaron políticas monetarias y fiscales expansivas con la intención de contrarrestar los efectos recesivos de la pandemia, tomaron en cuenta lo que dice Henry Hazlitt? A ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias generales y a largo plazo de esto que estamos haciendo ahorita? Porque en una de esas, para decirlo en términos muy coloquiales, nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Ese es un buen ejemplo, ¿sí?, de la lección que nos deja Hazlitt, ¿no? Pero claro, los políticos por lo general ven el corto plazo y nada más a ciertos sectores del electorado. Por eso, detrás de todo político, bueno o malo, el político, debería de haber un buen economista que le hiciera ciertas preguntas. A ver, pero ¿de dónde van a salir los recursos para hacer todo lo que estás? Oye, ¿ya pensaste cuáles pueden ser las políticas, las consecuencias generales y a largo plazo de esto que estás proponiendo? Y habrá que ver, ¿no? Lo que ya está en Estados Unidos y en México también ya se está hablando del tema, ya el repunte inflacionario no fue, ¿sí?, nada más algo de corto plazo, no fue algo nada más de unos cuantos meses. Parece ser, por ejemplo, aquí en México ya se dijo que regresaremos a una inflación alrededor del 3%, si bien nos va, hasta el 2023. Y ahorita andamos con inflaciones del 6%, cuando la meta puntual de inflación del Banco de México es 3%, y ahorita tenemos 6%. Prácticamente el doble, ¿no? Lo cual nos lleva, perdón que meta este tema, pero a mí me interesa mucho, a la pregunta de si es correcto que un banco central tenga metas de inflación. Para mí no, pero bueno, el Banco de México tiene una meta de inflación de 3%, más o menos un punto porcentual de margen de error. Muchísimas gracias, doctor, y hay mucha razón en eso porque con frecuencia los analistas o los observadores de la economía nos vinieron anunciando en estos meses que la inflación era de carácter transitorio. Sin embargo, algo que se dice que es muy transitorio seguramente tiene algo de permanente. En este caso sucede, como bien lo mencionan, el caso ya en Estados Unidos, donde la inflación está por encima de lo que se había estimado o sobre las expectativas,
y la misma autoridad bancaria pues ha decidido tomar una postura de tapering, en otras palabras, una contracción monetaria que evite precisamente esos repuntes de la inflación, que indudablemente tendrán algunos otros tipos de consecuencias, como será la misma contracción de la economía, que fueron políticas derivadas para atenuar precisamente las consecuencias de la pandemia y en la cual nos sumieron en una crisis. No sé si Natalia o doctor tengan alguna otra observación. Yo nada, Sael, nada más, muchas gracias por la invitación, gracias por el foro, mucho gusto en conocer a Natalia, aunque sea vía Zoom, mucho gusto, sí, y gracias. Sí, por mi parte también agradecer este espacio, la verdad es que es muy fructífero que difundan y que lleven adelante la batalla cultural vía estos espacios, porque también ayuda a abrirle a la cabeza a mucha gente, así que, digamos, es muy importante después para el desarrollo de toda la sociedad, ya sea de la Argentina como de México, y fue un placer compartir el espacio con Arturo. La verdad es que aprendí también en esta charla un montón, así que bueno, quedo a disposición para lo que necesiten y sigan adelante. Pues bueno, sin más, les agradezco muchísimo su tiempo y pues por nuestra parte damos por finalizada la transmisión y espero que haya sido de su entera utilidad. Pues a nombre de México Libertario, Editorial Unión y Editorial Inspred, pues nos despedimos,